fuera como debe ser, no hicieran falta ni las escuelas de derecho ni los abogados. Si la gente no se enferma, no hace falta los médicos. Como se mata gente, como se roba, como se violan derechos, es que se necesitan jueces, fiscales, abogados, defensores, para garantizar los derechos. Es decir, no se dejen confundir. El hecho de que se mate gente no significa que la Biblia no dice no matarás. El hecho de que haya pobreza no significa que la Constitución condene la pobreza y establezca instrumentos para eliminar la pobreza estructural. Y entonces aquí llegamos al nodo central, y es que en países como República Dominicana, caracterizados por la pobreza estructural, la gran pobreza del derecho constitucional ha sido que no se ha construido como un derecho constitucional de la lucha contra la pobreza. Y precisamente la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tienen todo un arsenal de instrumentos para lograr esa igualdad. Lógicamente, como en toda materia, el que no grita no mama. Los derechos no se regalan, los derechos se conquistan. Se necesitan luchas específicas, luchas sociales, que son demandas sociales y son demandas jurídicas. ¿Cómo alcanzaron la plenitud de los derechos civiles los negros en América y Estados Unidos? Luchando. Pero entonces, los que estaban mejor situados, que eran los profesionales, que eran los estudiantes, salieron a acompañar al pueblo en sus demandas sociales, en sus reivindicaciones. Porque todos ustedes pertenecen a una élite, en un país donde no todo el mundo tiene acceso a la educación universitaria o técnica. Nosotros tenemos ese derecho. Nosotros tenemos esa posibilidad. Y como tenemos esa posibilidad, nosotros tenemos que convertirnos en instrumentos de cambio social, de transformación política. Ya la transformación no la van a lograr los viejos. La transformación está aquí. Aquí está, aquí nace. Y para hacer esta transformación tenemos que pensar la República Dominicana que queremos y que necesitamos. Y para pensarla tenemos que estudiar. Y estudiante viene de estudiar antes. Ese es el deber fundamental. Y en la universidad UCE hay una materia que se llama práctica jurídica. La práctica forense. Esa práctica forense debe ser orientada precisamente a las necesidades de los más pobres y de los más necesitados en todas las áreas, civil, constitucional, penal. Si es penal, para asistir a los más vulnerables. Si es en defensa de la mujer, de los niños, a los más vulnerables, a los más marginados, a los más pobres. Porque solo así se construye ciudadanía, y la ciudadanía no se construye desde arriba, se construye desde abajo. La ciudadanía no te la regala, la tiene que construir desde abajo. Jesús tuvo que pasar 3 años peregrinando y diciendo, no le digan a nadie que yo hice esto, lo mataban, hasta que resucitó a Lázaro. Y ahí fue que comenzó ya el final de Jesús. Entonces, si eso es Jesús, si Jesús tuvo que pasar 3 años, el Hijo de Dios, predicando, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros que pasar salvando almas y haciendo lo que tenemos que hacer? Y en este caso, hacerlo desde el punto de vista del derecho constitucional. Entonces, para responder todas esas preguntas que ustedes tienen, que vamos a tomar algunas, es necesario que nosotros estudiemos la teoría, en este caso del derecho constitucional. Hasta un mecánico automotriz tiene una teoría del motor. Y no es lo mismo un motor de gasoil, dice, que un motor de gasolina. Y el mecánico lo sabe, aunque no haya ido a la universidad. Entonces los abogados no pueden salir a la calle sin una teoría adecuada. Y eso de que, yo sé que ustedes se sienten mal porque el peor insulto que hay en la República Dominicana no es decirle a una persona, hijo de tu, que sé cuánto, sino decirle, tú eres teórico. Es el peor insulto. Hay gente que ha sacado récord y matado gente por decirle teórico. No. Hay que ser un teórico para tener una buena práctica. Y se necesita una buena práctica para tener una buena teoría porque se alimentan mutuas y recíprocamente. Esto es lo que yo quiero decirles hoy
Porque ustedes saben cuál es el mejor amigo del hombre. El abogado. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el abogado es el mejor amigo del hombre? Porque te defiende aunque no cree en ti. Pero si tú le das una patada a un perro 2 veces, el perro más nunca vuelve porque sabe que tú eres malo. Una broma para terminar. Vamos entonces, si la maestra de ceremonia, directora. Perdón. Sí. Vamos a Para comenzar con las preguntas. En el mismo caso de La Vega. El alcalde quiere ejercer su derecho. Nada para preguntar primero. Comienzo yo entonces. El tema de La Vega. El alcalde renunció para ser ministro. La exalcaldesa también renunció. Entonces hay un vacío jurídico sobre quién debe de nombrar o si hay que hacer elecciones nuevas en La Vega para elegir un nuevo alcalde. Se eligió a un diputado, nuestro partido, eligió un diputado para que ocupe la posición de alcalde. ¿Es constitucional, sí o no? Ustedes saben el cuento del abogado. Va una persona y dice, venga, si yo soy propietario de una finca y esa finca hay una finca que te está pasando un canal de agua que viene desde otra finca que está arriba, allá arriba en el pueblo. ¿Cuál es la situación jurídica? ¿Quién tiene la razón? Y dice, ¿quién tú eres? ¿El dueño de la finca de arriba o el dueño de la finca de abajo? No, el caso es el siguiente. ¿Cuál es la situación aquí? Que la Constitución del 2010 quitó la facultad del presidente de designar a los alcaldes. Entonces quedó viva la ley que establecía un procedimiento de designación que le permitía al presidente designar. Entonces, ¿cuál es la discusión que hay? Primero, aquellos que dicen que ya el presidente no tiene esa facultad y aquellos que dicen que sencillamente lo que hizo la Constitución fue dejar eso en manos de la ley. Lo primero dice, no, pero la ley decía eso porque la Constitución antes decía eso. Por lo tanto, el problema no es de solución fácil. Lo más importante es que la Constitución no quiere nunca el vacío. El vacío hay que llenarlo. Y ese es lo que se llama un caso difícil. Un caso difícil. Porque hay buenos argumentos para un lado y para otro. Hay buenos elementos para nosotros. Vamos a sacar un informe en los próximos días sobre este tema. Pero esas son básicamente las dos. Pero puede o no puede. Es la pregunta. No, o sea. Por ejemplo, yo soy hijo de médico. ¿Qué pasa? Sobre los antibióticos y las infecciones, hay dos teorías. Aquellos que entienden que si un paciente te llega con una infección, tú tienes que administrarle la dosis time release por una semana para que vaya el cuerpo a asimilar un antibiótico. Y otra teoría que dice que hay que darle 3 días de antibiótico. ¿Cuál de los dos tiene razón? Hay médicos que son partidarios de una y son partidarios de otra. Entonces, te digo, no es un caso tan fácil como por ejemplo el de referente. Sí, es un caso fácil porque es una bulla sobre algo que está más claro que el agua. Si tú de noche vas, por ejemplo, ¿cuál es el paraje más lejano que hay de la ciudad de San Pedro? Y tú estás a las 3 de la mañana por ahí, por la Bateca, solo. Y pasa un ratón negro con las orejas así y los ojos perdidos. ¿Qué es eso? ¿Qué tú crees que es? ¿Es una gallina? ¿Es un ratón? Es un murciélago. Porque el murciélago, aunque no es un roedor, se parece a un ratón. Y tiene los ojos prendidos rojos. Está volando. Eso es un murciélago. Entonces, con lo del referendo, pero no sé si alguien iba a hacer la pregunta sobre el referendo, me la hice yo mismo. Me da un vacío constitucional por lo de La Vega. Aunque Bueno, todo, o sea, depende de donde tú
Vamos a como tenemos estudiantes de Derecho y tenemos un proyecto de reforma de Constitución, nos gustaría saber cuál es su posición con relación al proyecto de reforma. Excelente. Doctor, el de la Constitución. Préstame el micrófono, que lo voy a poner a leer como asistente de cátedra. Gracias. Excelente. ¿Cuál es la situación que tenemos? Desde 2010, la Constitución tiene un mecanismo de reforma de la Constitución que es el procedimiento que teníamos siempre. Se declara la ley, que se aprueba una ley que declara la necesidad de la reforma, que establece cuál es el objeto de la reforma, cuáles son los artículos que se van a modificar, se reúne la Asamblea Revisora, prepara las modificaciones constitucionales, luego son aprobadas y eso entra en vigor una vez publicada, porque el presidente no puede entorpecer el procedimiento de entrada en vigor. Pero en 2010 se estableció el artículo 272. ¿Qué dice? Hable duro. Artículo 272. Artículo 272 de la Constitución de la República Dominicana. Referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reforma instituido en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. Eso es. En esas materias se requiere referendo. Régimen de la moneda, modificación de los procedimientos de reforma, Derechos humanos. ordenamiento territorial, régimen de los derechos y unos cuantos más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el presidente Abinader, con un propósito que yo comparto, propone un blindaje constitucional que consiste en que la fórmula de elección presidencial que tenemos, 2 mandatos presidenciales, nunca más para tu casa, que es el modelo norteamericano, que lo tuvimos en el 2002, se quitó en el 2010 y regresó en 2015 porque es el modelo propio de los sistemas presidenciales. El presidente Abinader propone blindarlo, ponerle un candado. Y entonces, algunos decíamos, bueno, vamos a poner una mayoría más grave para si quieren modificar la cuestión de la reelección. Más grave que la que se necesita para una simple Para modificar la Constitución. o más grave que la que se necesita para reformar la Constitución, o pongamos que es un asunto que se puede llevar al referéndum, pero se optó por petrificar y decir, no, eso va a formar parte de la cláusula pétrea, de la cláusula de intangibilidad. Entonces, profesor, léase el 268. Perdón. Cláusula pétrea es como que está en el primer derecho de la Constitución. Esa, en la cláusula pétrea, vamos a leerla para entonces yo explicarle lo que es. Los intocables, artículos que no se pueden tocar. 268. Forma de gobierno. Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Es decir, ahí hay una prohibición de hacer una reforma para transformar la República Dominicana en una monarquía militar eclesiástica, por ejemplo. Es decir, que no haya elecciones, que lo que haya es un rey, que no sea un gobierno civil, sino eclesiástico y militar. Eso es lo que está prohibido en la cláusula pétrea. Esa cláusula pétrea existe en El Salvador también y Bukele la modificó y se Sí, pero vamos por partes. Vamos por partes con Jack el Destripador. Vamos primero a entender lo que es la cláusula pétrea. Eso no se puede afectar. Entonces, ¿qué propone el presidente? Incorporar ahí la fórmula, la actual fórmula, 2 mandatos y nunca más.
¿Y qué decimos un grupo de abogados? Si se hace eso, se modifica el procedimiento de reforma, porque la cláusula pétrea está en el título de la reforma constitucional. ¿Qué dicen otros abogados? Eso no es procedimiento, eso es proceso. Entonces yo digo, bueno, si tú dices que tú puedes modificar la cláusula pétrea sin tener... Perdón, ¿ustedes están entendiendo lo que él está diciendo? Sí, yo también entendiendo. ¿Seguro? No, Porque es que él va como muy rápido. No, yo voy a decir, no, ¿Qué se me resuelve ustedes? primero. Porque van entendiendo. No saben. No es culpa de ustedes si no lo saben. Pero yo le aseguro, si yo busco una Coca-Cola y un kipe o cualquier cosa, yo me quedo hasta la una, hasta que entienda. No se preocupe. Entonces, esa es la cláusula, perdón, déjenme terminar, porque es importante que entendamos primero y luego viene la interrogante. ¿Qué la pregunta ahí mismo? No, es que no van a poder entender porque yo no he explicado. Déjenme terminar. Entonces, ¿qué pasa? Si se acepta la tesis de que la cláusula pétrea se puede modificar para incorporar la no reelección de los mandatos sin referéndum, eso significa que yo puedo coger todos los títulos de la Constitución, ver ver aquellos que no se necesitan referéndum según el 272, que es ordenamiento territorial de derechos, meterlo todo y decir eso no se puede modificar, y privando a las mayorías futuras de modificar las acciones por el lado de las abogadas, de las pero el doctor ha participado mucho, hay una participación En lo que ellos se animan, profesor, en lo que ellos se animan, Sí. ¿Dónde está? sí, aquí, a su derecha. En lo que ellos se animan, los muchachos, sí, felicitarles por esa pasión que usted tiene de enseñar, tanto en la cátedra de la universidad y por supuesto que los libros, hay que leer esos libros de usted. Y mire, profesor, hay un sinnúmero, como usted decía, las grandes conquistas han sido arrebatadas por derecho. Por ejemplo, las leyes de Burgos, aquí, recordamos, fueron conquistas. El caso del doctor Borja en Inglaterra, la Carta Magna de Juan Tierra, Proclamación Universal de los Derechos Humanos, todo eso han sido conquistas, ciertamente. Nosotros en República Dominicana tenemos muchas debilidades institucionales. Entonces, ciertamente, por ejemplo, el Estado, hay un sinnúmero de derechos fundamentales, positivizados, escritos ahí, plasmados en la Constitución, pero las debilidades de algunas instituciones no van acorde con esos derechos que están ahí escritos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el artículo 65 de la Constitución, el derecho al deporte, pero usted llega a algunas escuelas que ni siquiera hay una cancha. Bien, eso es una debilidad. Y esa es una pregunta, a ver su parecer. Y la otra es también, ¿qué le parece la decisión del Tribunal Constitucional de que ahora, por ejemplo, los sectores populares, que muchas personas hacen bulla en los colmados y no le importa que al lado viva una ancianita de 100 años enferma, que no se pueden incautar las bocinas? ¿Eso es una decisión de cuándo? Recientemente el Tribunal Constitucional. No se pueden incautar las bocinas. No la conozco. Sí, me gustaría que me la dieran para ver cuál fue el punto. No puede patinar, no hay donde haya columpios. ¿Dónde va la gente? A los balones. Y eso lo vimos en la pandemia. Los ricos podían estar tranquilos en sus apartamentos y demás. La gente tenía que salir a la calle. Primero porque vive en condiciones de hacinamiento. Entonces, yo mismo pienso que si vienes a que yo voy para la calle, no me voy a quedar encerrado en casa. Yo voy para la calle, para los hermanos, yo voy para afuera. Yo me voy a quedar ahí, casi se vuelve uno loco. Entonces, por eso lo digo, señores, si no hay una acción jurídica y social, por ejemplo, esto de las canchas,
¿Por qué no se, los clubes deportivos y demás no hacen una acción colectiva demandando al Ministerio de Educación y de Deporte, a los dos? A veces esa jurisprudencia que sale del Tribunal Nacional son temas de los propietarios, de los burgueses, de los políticos, del Estado, pero entonces los temas del pueblo, los temas de la vida cotidiana no están, pero es que la gente no puede hacer la demanda a ellos. Es que los abogados somos los que tenemos. Y por cierto, quiero decir una cosa, ustedes que van a ser abogados. Miren, lo que más pique me da a mí, que yo como una ametralladora y matarlo a todos, es un abogado que a todos le dice que no. Mira, ¿qué puedo sacar? No. Pero si yo pudiera demandar, no. Ah, no, tú vas a los médicos y tú dices, pero no fue una aspirina, no. ¿Me puedo? No. Ah, ¿por qué? Me muero. O sea, tú tienes que dar solución. Ah, no, que dijo el Tribunal Constitucional que no se puede. Bueno, pero vamos a cambiar esa jurisprudencia. Vamos a buscar apoyo y vamos a cambiar eso. Es el derecho como instrumento para el cambio social. Porque ustedes no pueden, por ejemplo, pretender decir, bueno, yo no estoy en San Pedro, no estoy en la capital, yo lo que me voy a dedicar es a divorcio y a cosas. No. Tú tienes que hacer una práctica, como hizo Barack Obama, que fue una práctica de involucramiento social. Porque tú estás transformando la sociedad y también te estás acreditando como abogada, como abogado. Y luego los bufetes te van a buscar. Dicen, venga, esa fue la abogada del abogado de San Pedro que demandó al Ministerio de Educación por la falta de paz y el Tribunal Constitucional de Educación. Traigan esa para el Departamento de Litigio. Es decir, no es haciendo demanda en cobro de peso que tú vas a ser un hombre y tú vas a contribuir a la sociedad. Entonces ustedes están en un momento estelar con, por ejemplo, cuando un alcalde se sentaba en la biblioteca principal a discutir temas de derecho, ¿a santo de qué? Un alcalde barrigones también, barrigones, claro, y unos sombreros. Eso es lo que había. Esos tipos no es ahora involucrados en el cambio de la sociedad. Usted tiene una ciudad hermosa que hay que recuperar, se lo decía el alcalde. Hay que trabajar todo el tema de la vida cultural. El carnaval de aquí, yo soy un apasionado, no del carnaval de Santiago, yo soy de Santiago, sino del de La Vega, que es un carnaval reinventado, porque se perdió, pero fueron lo suficientemente inteligentes para trabajar con las compañías comerciales. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer con los Goya? Tienen que recuperar. Yo lo veo en Bucacán, el carnaval de San Pedro lo veo en la carnaval y lo veo en la capital. Entonces hay que restaurar, trabajar con las sociedades culturales, rescatar esas tradiciones, involucrar a los jóvenes, apoyar a los clubes. Yo creo que ahí hay una gran labor. Traer a las compañías, olvídate de las compañías. Hay compañías, hay marcas comerciales que les interesa estar en San Pedro, aunque no produzcan aquí, aunque no tengan trabajadores aquí. Por ejemplo, Cola Real. No trabajo para Cola Real, pero Cola Real ha hecho un cambio tremendo en la línea noroeste. Todas esas empresas que no es que están aquí porque no están haciendo agricultura, están aquí, son importantísimas para todos. Y ponerlo en vínculo con toda la sociedad civil de San Pedro. De verdad que aquí hay. La primera vez que yo vine aquí, yo vine a acusar, porque en Santiago el edificio más grande tiene 2 pisos, y el hotel Mercedes tiene 4 pisos y el monumento. Pero cuando aquí hubo una actividad industrial, desde 1920, la danza de los millones, todo eso, esto es una urbe, esto parece a Baltimore, por ejemplo. Entonces, todo eso, ahora, las grandes ciudades han rescatado eso para el turismo. En Buenos Aires, el puerto industrial, lo que hay ahora son restaurantes. Entonces, San Pedro está con Juan Dolio al lado, con Nueva Romana, pero es la provincia, pero pusieron Nueva Romana, y están ahí. Entonces, yo creo que esas son cosas que se pueden pensar y son interesantes que se deban hacer. Vamos a darle chance. Pero usted preguntó. No, yo no pregunté, yo le dije una importantísimo todo. Pero siéntese. Presenté. Saludos. Diga. De verdad nos sentimos muy contentos de estar aquí.
y todo el mundo debería de estudiar derecho, de verdad que sí. Usted decía, doctor, que se debe pues demandar al Ministerio de... para que no se deje engañar y pisotear por los poderosos. El magistrado Coseta decía en uno de sus escritos que las leyes son trozos de letras muertas y que solamente se pueden ejecutar si los actores la ponen en ejecución. El doctor Balaguer, extinto expresidente de la República Dominicana, decía... Y no es tiempo. Sí. Por eso creo una interrupción voluntaria. Muy bien, cierto. Y el doctor Balaguer decía, a ver cuál es su opinión, que la Constitución era un pedazo de papel. Y sin embargo, los que juran de la Constitución violan ellos mismos la Constitución y nos aplastan a los de abajo. ¿Qué opinión le merece a usted de lo que decía Balaguer, si tenía razón, que la Constitución era un pedazo de papel? Como decía Jesús, hagan como dicen, no como ellos hacen, refiriéndose a los países. Siempre hay una separación entre la norma y la realidad. Hay países donde esa brecha entre norma y realidad es más estrecha y otros países en donde esa norma es muy amplia. El deber de nosotros, los abogados y los operadores del sistema jurídico, es trabajar para crear un puente para que la realidad se acerque a la norma y la norma se vuelva normalidad. Entonces, eso es un trabajo día por día. En Estados Unidos, por ejemplo, que nosotros tenemos por sumo la democracia